Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Bar y Yamur. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un mundo donde los vínculos parecen cada vez más efímeros, donde las relaciones se deshacen al ritmo de los titulares y el amor se transforma en contenido viral, Barbactas ha decidido hacer algo que pocos se atreven: hablar claro, con el corazón en la mano y sin rodeos. Y lo que dijo, sacudió los cimientos de la industria. No fue un escándalo. No hubo traición, ni triángulos amorosos espectaculares, ni frases enigmáticas lanzadas en redes. Fue una afirmación sencilla, contundente y profundamente humana. Estoy muy felizmente casado. Amo a mi esposa. Y jamás la dejaré. Punto. Sin metáforas. Sin filtros. Sin espacio para interpretaciones ambiguas. Y en un solo instante, con esa frase directa y serena, Barbactas desmanteló rumores, silenció tabloides y devolvió la dignidad a un amor que muchos creían en crisis. Pero para entender la magnitud de este momento, hay que retroceder en el tiempo. Durante meses, su nombre estuvo en boca de todos. Desde el set de grabación hasta las redes sociales, pasando por programas de entretenimiento y perfiles anónimos que jugaban a los detectives emocionales. ¿El motivo? Su cercanía con Yamur Yüksel, su compañera de reparto. Las miradas cómplices, los silencios cargados de tensión, las apariciones juntos fuera del set, todo alimentó la teoría de que Bar se encontraba en medio de un conflicto sentimental. Incluso su madre, quien en su momento suplicó públicamente que se alejara de Yamur, contribuyó sin querer a una narrativa que se salía de control. Y mientras el público debatía, los medios alimentaban la especulación. Hasta que, finalmente, Bar habló. Ocurrió durante una rueda de prensa convocada por la productora de su nuevo proyecto. Las preguntas eran previsibles. ¿Qué tal el rodaje? ¿Cómo fue trabajar con el nuevo elenco? Pero entonces, uno de los reporteros se atrevió a ir más allá. Últimamente se han dicho muchas cosas sobre tu vida personal, ¿hay algo que te gustaría aclarar? La sala contuvo la respiración. Todos esperaban una evasiva, una sonrisa incómoda o una frase diplomática. Pero en lugar de eso, Bar se inclinó levemente hacia el micrófono y, con voz firme, dijo: He escuchado lo que se dice. He leído los titulares. Pero quiero dejar esto claro, estoy profundamente enamorado de mi esposa. Estoy felizmente casado. Y no tengo ninguna intención de dejarla. Ni ahora, ni nunca. Ella ha sido mi pilar en los momentos más duros. Lo que tenemos es real. Lo demás, es solo ruido. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Las cámaras enfocaron su rostro. Los periodistas dejaron de escribir. Las redes comenzaron a arder. Algunos lo llamaron el acto de amor más elegante del año. Otros lo vieron como una lección de lealtad en una época de promesas vacías. Pero lo más poderoso llegó después. Su esposa, quien había permanecido en absoluto silencio ante el huracán mediático, respondió con un gesto que lo dijo todo. Subió a sus redes una fotografía antigua, sin filtro ni edición. Ellos dos en una cocina iluminada por el sol, riéndose sin mirar a la cámara. Un instante auténtico, capturado antes de que las luces del espectáculo empañaran la realidad. No escribió nada. No hizo falta. Porque el amor verdadero no siempre necesita palabras. Y entonces, surgió una nueva pregunta. ¿Qué ocurre ahora con Yamur Yüksel? Según fuentes del equipo, la relación profesional entre Bar y Yamur continúa, pero ha cambiado. Hay cortesía, hay respeto, pero la tensión emocional ha desaparecido. Se han trazado límites claros. Él ha tomado una decisión. Ha elegido a su esposa. Con convicción. Con coraje. Sin mirar atrás. Incluso se dice que en los últimos días, Bar ha estado dedicando más tiempo a su vida privada. Canceló algunas apariciones públicas, rechazó entrevistas, y organizó un viaje silencioso con su esposa a la costa. No hubo paparazzis. No hubo declaraciones.
Solo dos personas reencontrándose lejos del bullicio, lejos del espectáculo, lejos del juicio ajeno. Y es que, en una industria donde la lealtad se ha vuelto una rareza, la declaración de Barbactas es un acto casi revolucionario. No solo defendió a su pareja. Defendió la idea de que el compromiso es más fuerte que cualquier rumor. Que el amor se demuestra en los hechos, no en los likes. Que a veces, el gesto más valiente es seguir eligiendo, día tras día, a la misma persona. ¿Habrá quienes sigan dudando? Por supuesto. Porque en el mundo del espectáculo, la sospecha vende más que la verdad. Pero a quienes lo conocen bien, no les sorprendió su declaración. Bar es así. No juega. No actúa fuera de la pantalla. Es un hombre que honra sus palabras, dijo un colega cercano. Y quizás por eso sus palabras resonaron tanto. Porque no se trató de una respuesta para la prensa, sino de una promesa renovada ante el mundo. Entonces, ¿fue esta la respuesta que todos esperaban? ¿O simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ya no habrá lugar para los rumores? Sea cual sea el futuro, una cosa ha quedado clara, Barbactas no está buscando otro amor. Ya lo encontró. Y no piensa soltarlo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.